Vida de los Santos del Van Butler, 13 de agosto, Santa Radegundis Matrona. Godofredo Kurt escribía en su biografía de Santa Clotilde: la figura de Santa Radegundis es, sin duda, la más auténtica y conocida de su siglo. Toda la luz que la historia arroja sobre ese periodo converge en ella, ya que sus dos biógrafos la conocieron íntimamente, por no hablar de San Gregorio de Tours, quien se contaba entre sus admiradores. Radegundis nació en el año 518, probablemente en Erfurt. Era hija de Bertario, el rey pagano de una parte de la Turingia, que fue asesinado por su hermano Hermenefrido el año 531. Teodorico, rey de Austrasia, y su medio hermano Clotario I, rey de Neustria, trabaron batalla con Hermenefrido, le vencieron y volvieron a su patria con un rico botín. Radegundis, quien tenía entonces unos 12 años, formaba parte de los prisioneros de Clotario. Según se dice, el monarca se encargó de instruirla y bautizarla, pero probablemente Radegundis era ya cristiana desde antes. La joven vivió hasta los 18 años en Atiés, cerca de Verone, y se distinguió por su belleza, su bondad y su piedad. A los 18 años fue convocada a Vitrae para contraer matrimonio con el rey. Clotario I era el más joven de los hijos de Clodoveo, el primer monarca cristiano de los francos. No se distinguía ciertamente por su buen carácter. El padre Aigrain califica con razón a Clotario de sensual y brutal. No se ha llegado todavía a desenmarañar la cuestión de los matrimonios sucesivos del monarca. Clotario se casó 5 veces, y no es imposible que su matrimonio con Radegundis haya sido ilegítimo. La santa soportó su suerte con gran fortaleza. Aunque era reina, seguía siendo tan enemiga de la disipación y de las vanidades mundanas como lo había sido anteriormente. Dividía su tiempo entre las visitas a la iglesia y el cuidado de los pobres, de los enfermos y de los prisioneros. Fundó un hospital de leprosos donde ella misma atendía a los enfermos, cuyas llagas solía besar. Una amiga le hizo notar un día que, después de eso, nadie se atrevería a besarla a ella, a lo que Radegundis replicó: si nadie quiere besarme, no creáis que ello me molesta en lo más mínimo. Clotario dejaba a su esposa plena libertad para sus devociones. Sin embargo, cuando empezó a perder el amor que profesaba su santa mujer, se quejaba de que había contraído matrimonio más bien con una monja que con una reina, y de que su corte se estaba transformando en un monasterio. Tales reproches eran injustos, ya que Radegundis consideraba que su primer deber, antes que todas sus devociones, consistía en ser una buena esposa. La santa soportaba con bondad y paciencia las infidelidades de Clotario y las bromas molestas que éste le dirigía constantemente a causa de su esterilidad. Pero 6 años después del matrimonio, Clotario cometió un crimen verdaderamente imperdonable, pues asesinó al hermano de su esposa, a quien había tomado prisionero junto con ella en la batalla de Unstrut y a quien Radegundis profesaba gran cariño. Entonces Radegundis pidió a Clotario permiso de abandonar la corte. El rey se lo concedió, a no ser de que haya sido él mismo quien la desterró. La reina se trasladó a Noyon, donde pidió al obispo de San Merdado el velo religioso. Esta vacilaba un tanto, ya que la situación de Radegundis era bastante ambigua, y por otra parte, Clotario era tan violento como escrupuloso. Radegundis se presentó entonces en la iglesia vestida con el hábito de las religiosas y dijo a San Merdardo: si no me consagráis a Dios, temed al Señor más que a los hombres, pues Él os pedirá cuentas de mi alma. San Merdardo accedió a otorgar el diaconado a la reina. Radegundis se retiró primero a Saix, que era una de las posesiones de Clotario en el Poitou. Ahí hizo penitencia durante 6 meses, empleó todas sus rentas en limosnas y asistió personalmente a los pobres. Después se trasladó a Poitiers, donde construyó un convento y nombró abadesa a una amiga suya llamada Inés, a cuya obediencia se sometió implícitamente. Por entonces Clotario anunció que iba en peregrinación a Tours, pero se dirigió a Poitiers, con la intención de hacer volver a su esposa a la corte. Muy alarmada, Radegundis escribió una carta a San Germán de París para pedirle auxilio. El santo obispo fue personalmente a rogar al rey que dejase en paz a su inocente esposa. La intervención de San Germán fue tan eficaz que Clotario le envió a Poitiers a pedir perdón en su nombre a Radegundis y a rogarle que orase por él para que Dios le perdonara. Desgraciadamente, el arrepentimiento fue solo pasajero, pues, entre otros crímenes, cometió el de quemar vivos en una cabaña a su propio hijo
y a sus nietos. Según se dice, murió arrepentido, aunque no tiene nada de sorprendente que el recuerdo de sus culpas le haya atormentado durante su última enfermedad. Como quiera que sea, Clotario no volvió a molestar nunca a Santa Radegundis y aún se convirtió en bienhechor de su monasterio. Aquel monasterio, que se llamó primero Santa María y recibió después el nombre de Santa Cruz, fue una de las primeras casas religiosas para hombres o para mujeres y por consiguiente una de las primeras en que se exigió la estricta clausura en forma permanente. Se observaba en él la regla de San Cesario de Arles, según la cual las religiosas tenían que consagrar 2 horas diarias al estudio, gracias a lo cual Santa Radegundis aprendió un poco de latín. Bajo la influencia de la Santa Reina, el convento de Santa Cruz se convirtió en un centro intelectual y por lo mismo en un centro de paz. En cuanto se empezaba a hablar de guerra, Santa Radegundis escribía a los enemigos, rogándoles en el nombre de Cristo que se reconciliasen. La única violencia que empleaba la santa era contra su propio cuerpo. Santa Cesaria, la joven abadesa de San Juan de Arles, envió a Poitiers una copia de las reglas y una carta de consejos a las religiosas, en la que les mandaba que aprendiesen a leer y les imponía la obligación de aprender de memoria el Salterio. Santa Radegundis enriqueció la iglesia que habían construido con las reliquias de muchos santos. Como tuviese gran deseo de conseguir una reliquia de la cruz de Jerusalén, envió a Constantinopla a algunos clérigos para que manifestasen su deseo al emperador Justino. Este le mandó una estilla de la cruz en un relicario de oro adornado con piedras preciosas, así como un rico ejemplar de los evangelios y de las reliquias de varios santos. Las reliquias fueron trasladadas a la iglesia del monasterio de Poitiers en solemne procesión con cirios, incienso y salmodia. El encargado de la traslación fue el arzobispo de Tours, San Eufronio, ya que el obispo de Poitiers se había negado a ello por razones que desconocemos. Con tal ocasión, San Venancio Fortunato compuso el famoso himno del Cisalli Regis Prudent, que se cantó por primera vez el 19 de noviembre del año 569. Venancio era entonces un sacerdote de Poitiers muy amigo de Santa Radegundis, cuya biografía escribió. Sostuvo una nutrida correspondencia con ella y con la abadesa Inés, a quienes escribía cartas en versos latinos acerca de sus austeridades y su salud. Agradecida, los envió de víveres y enviaba flores para mostrar su agradecimiento. La santa pasó sus últimos años en completo retiro y murió apaciblemente el 13 de agosto de 587. Cuando nos enteramos de su muerte, escribe San Gregorio de Tours, acudimos al monasterio que ella había fundado en Poitiers. La encontramos ya en el féretro y la hermosura de su rostro sobrepasaba a la de los lirios y las rosas. Alrededor del catafalco había unas 200 religiosas de aquel claustro, que llevaban vida perfecta, sostenida por las palabras de la santa. Muchas de ellas tenían sangre real en las venas o habían pertenecido en el mundo a familias senatoriales. Baudovina, una monja que se había educado con Santa Radegundis y asistió a los funerales, cuenta que entonces un ciego recobró la vista, y que tanto antes como después de la muerte de Radegundis se le atribuyeron varios milagros. En una ocasión curó a una religiosa enferma mediante un baño que duró 2 horas, aunque no sabemos si fue una curación milagrosa o natural. Siguiendo el consejo de San Cesario, Radegundis insistía en las ventajas del baño y, en Sykes, solía bañar a los enfermos 2 veces por semana. Baudonivia escribió una biografía de la santa fundadora, no para repetir lo que ya contó en la biografía de la bienaventurada Radegundis, el apostólico obispo Fortunato, sino para narrar lo que dejó de contar. Por su parte, Venancio Fortunato había escrito: «Toda la admiración de la elocuencia humana es incapaz de expresar la piedad, la abnegación, la caridad, la mansedumbre, la rectitud, la fe y el fervor de Radegundis. A pesar de ello, el poeta se lanzó a la empresa con su elocuencia». El martirologio romano conmemora a Santa Radegundis y su fiesta se celebra en muchos sitios. La santa es una de las patronas titulares del colegio de la Universidad de Cambridge, ordinariamente llamado Jesus College.